En el ser humano, los indicios de genes que predisponen a la autoinmunidad provienen de estudios realizados en familias, y en particular de los afectados en gemelos. Los estudios sobre diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple y CLE demuestran que entre el 15% y 30% de los pares de gemelos monocigóticos presentan concordancia en la enfermedad. En comparación con el menor a 5% de los gemelos disigóticos, la presencia de distintas enfermedades autoinmunitarias en la misma familia sugiere que existen ciertos genes de predisposición que aumentan la tendencia a padecer gran variedad de autoinmunopatías. Los estudios de vínculos a nivel de todo el genoma han comenzado a identificar polimorfismos en genes individuales que se relacionan con la enfermedad autoinmunitaria específica. Hasta la fecha, se han identificado más de 100 polimorfismos genéticos relacionados con una o más enfermedades autoinmunitarias. Un hecho notable es que algunos genes se vinculan con múltiples de dichas enfermedades, en tanto que otros lo hacen de manera específica solo con una en particular. Aún más, datos genéticos recientes sugieren que en grupos de enfermedades autoinmunitarias se observan casi siempre agrupaciones de factores genéticos en riesgo. Se han identificado 4 conjuntos generales. Uno se vincula muy a menudo con la enfermedad de Crohn, la psoriasis y esclerosis múltiple. Un segundo grupo sumamente asociado con la enfermedad celíaca, artritis reumatoide y CLE. Un tercer conjunto con una relación muy intensa con la diabetes tipo 1, esclerosis múltiple y artritis reumatoide. Y un cuarto grupo que guarda un vínculo muy importante con la diabetes tipo 1, artritis reumatoide, enfermedad celíaca y de Crohn. Estos resultados denotan que enfermedades autoinmunitarias con cuadros clínicos iniciales y perfiles de afectación en órganos, ambos muy diversos, pueden abarcar vías inmunopatógenas similares o endofenotipos. Por ejemplo, el mismo alelo de gen que codifica PTPN22 se relaciona con múltiples enfermedades autoinmunitarias. Su producto es una fosfatasa expresada en diversas células hematopoyéticas que regulan en descenso la estimulación del antígeno mediada por receptor de los linfocitos T y B. El alelo de riesgo se vincula con diabetes mellitus tipo 1, artritis reumatoide y CLE. En los últimos años, los estudios de relación con el genoma completo demostraron la participación de otros genes en las enfermedades autoinmunitarias humanas. La mayoría de los genes confiere de manera individual un riesgo relativamente bajo de trastornos autoinmunitarios y aquellos que se encuentran en individuos sanos. La relación consistente más fuerte de sensibilidad de la enfermedad autoinmunitaria se ha observado con alelos particulares del complejo mayor de histocompatibilidad. Se sugirió que la vinculación del genotipo del complejo mayor de histocompatibilidad con la enfermedad autoinmunitaria se asocia con diferencias en la capacidad de distintas variaciones alélicas de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para presentar péptidos autoantigénicos a los linfocitos T autorreactivos. Una hipótesis alternativa sugiere una función de los alelos del complejo mayor de histocompatibilidad en la delineación de recursos de los receptores de los linfocitos T durante la ontogenia de estos en el timo. Además, es posible que productos génicos del complejo mayor de histocompatibilidad específicos sean en sí mismos la fuente de péptidos que los linfocitos T pueden reconocer. La reactividad cruzada entre los péptidos del complejo mayor de histocompatibilidad y los derivados de proteínas generados por microorganismos ordinarios quizá desencadene la autoinmunidad por mimetismo molecular. Sin embargo, el genotipo del complejo mayor de histocompatibilidad solo no determina la aparición de la autoinmunidad. Los gemelos idénticos tienen una probabilidad mucho mayor de presentar la misma enfermedad autoinmunitaria que los hermanos no gemelos con complejo mayor de histocompatibilidad idéntico, lo cual sugiere que factores distintos al complejo mayor de histocompatibilidad influyen también en la sensibilidad de la enfermedad. Estos estudios genéticos de la diabetes mellitus tipo 1, el CLE, la artritis reumatoide y la esclerosis múltiple en seres humanos y ratones mostraron que hay varios losis de sensibilidad a la enfermedad que se segregan entre sí, además del complejo mayor de histocompatibilidad.
En las enfermedades autoinmunitarias, los mecanismos de lesión de los tejidos pueden dividirse en procesos mediados por anticuerpos y procesos mediados por células. Los anticuerpos pueden actuar mediante diversos mecanismos como la absorción de factores solubles de las células, la activación en cascada de inflamatoria a través del sistema del complemento y la interferencia en la actividad fisiológica de las moléculas solubles o de las células. En la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, las plaquetas opsonizadas se convierten en diana para su eliminación por los macrófagos. Del mismo modo, la unión de la inmunoglobulina a las membranas de los eritrocitos en la anemia autoinmunitaria desencadena la fagocitosis y la lisis de la célula opsonizada. El síndrome de Gou-Pasteur, una enfermedad caracterizada por hemorragia pulmonar y glomerulonefritis grave, constituye un ejemplo de unión de anticuerpos que origina la activación local del complemento y la acumulación y la activación de los neutrófilos. En esta entidad patológica, el anticuerpo se une a la cadena A3 del colágeno tipo 4 de la membrana basal. La activación de la cascada del complemento en los lugares del glomérulo renal donde se deposita la inmunoglobulina es un mecanismo fundamental de la lesión renal en el CLE. Asimismo, los complejos inmunitarios que contienen DNA y RNA del CLE activan a TLR9 y TLR7, respectivamente en las células dendríticas plasmacitoides y favorecen la producción de IFN1 y citocinas proinflamatorias que conducen la amplificación de la respuesta inmunitaria. Enfermedades autoinmunitarias. ¿Cómo funciona o qué determina que una enfermedad sea autoinmune o autoinmunitaria? La enfermedad autoinmune depende de 3 factores en específico: predisposición genética, factores ambientales y regulación inmunológica. La manifestación de la autoinmunidad aparece en muchos procesos patológicos o enfermedades, aunque esto no quiere decir que la enfermedad sea necesariamente autoinmune. Existen distintos criterios para diferenciar entre una enfermedad común a una enfermedad que sea autoinmunitaria, como podemos ver en este cuadro. Los criterios principales son presencia de anticuerpos o datos de reactividad celular contra lo propio. 2. Documentación de anticuerpos o infiltrados linfocíticos relacionados en la lesión anatopatológica. 3. La demostración de que los anticuerpos o los linfocitos T relacionados puedan provocar lesiones ísticas, entre ellas transmisión transplacentaria, transferencia adaptable a los animales o el efecto en la función celular in vitro. ¿Qué datos nos pueden verificar esto o pueden ser datos a favor? Los modelos en animales razonables, los cuales puedan reproducir la misma patología, el efecto eficaz de los fármacos inmunodepresores, los vínculos con otros indicios de autoinmunidad o la ausencia de indicios de infección de otra causa. Termina siendo de descarte. Ejemplos de enfermedades autoinmunes. Tenemos 4 principales: artritis reumatoide, esclerosis múltiple, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad de Crohn. Hay muchos otros ejemplos, pero lo que tienen en común estos y los no mencionados es que todos están mediados por los linfocitos T. Enfermedades autoinmunitarias específicas de órganos en comparación con sistémicas. En esta diapositiva volvemos a colocar algunos ejemplos de enfermedades de órgano específico. Y hacemos mención de algo bastante importante. Realmente estas enfermedades van a estar todas relacionadas con anticuerpos IgM o IgG y la interacción que estos antígenos vayan a tener con la superficie celular o la matriz extracelular. En esta diapositiva podemos ver el funcionamiento de los anticuerpos relacionados al receptor de TSH en la enfermedad de Graves. Y podemos ver cómo el anticuerpo estimula al receptor sin el ligando. Igual tenemos un ejemplo de la miastenia gravis y de cómo los anticuerpos van a inhibir el ligamiento o la interacción de los ligandos al receptor.
Las enfermedades autoinmunitarias constituyen un espectro amplio que abarca desde las que afectan a un modo específico a un solo órgano hasta trastornos que generalizan y afectan varios órganos a la vez. Entre el cuadro de ejemplos, la que más resalta es la tiroiditis de Hashimoto, que creo es el mejor estudiado de las enfermedades autoinmunitarias específicas de un solo órgano, que pues como el nombre indica, afecta a la tiroides. Entre los otros ejemplos que tenemos de trastornos específicos de órgano, tenemos la enfermedad de Graves, el vitiligo, la anemia hemolítica autoinmunitaria, la púrpura trombocitopénica autoinmunitaria, la anemia perniciosa, la miastenia gravis o miastenia grave, esclerosis múltiple, síndrome de Guillain-Barré, síndrome del ser humano rígido, fiebre reumática aguda, oftalmia simpática, síndrome de Goodpasture, pénfigo foliáceo, pénfigo vulgar, dermatitis herpetiforme, alopecia autoinmunitaria, enfermedad de Addison, infecundidad por mecanismo inmunitario, diabetes mellitus resistente a la insulina, diabetes mellitus tipo 1, síndrome poliglandular autoinmunitario y como ejemplos de no específicas de órgano, es decir, sistémicas, tenemos el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la granulomastosis con poliangitis y el síndrome de antifosfolípidos.